Dios les bendiga grandemente. Un saludo muy especial para todos nuestros valientes que están aquí de manera presencial. Muchas gracias por haber venido, por asistir. Y también saludamos a todas las personas que están allí desde nuestra transmisión virtual. Gracias por estar siempre conectados y permitir llegar a sus casas. Un saludo de parte de nuestros apóstoles, pastores, ministros, líderes, todo nuestro equipo de producción. Gracias por estar en esta mañana. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 1 y Éxodo capítulo 2. Voy a continuar el mensaje que inició mi esposa hace 8 días. Hemos titulado este mensaje Confianza en medio de la crisis. Confianza en medio de la crisis, parte 2. Estamos en un tiempo en donde tenemos que aprender a confiar en Dios. Precisamente ese fue el tema que el Espíritu nos dio para este mes. Aprender a confiar en Dios sin importar lo que podamos estar viviendo, el desierto que podamos estar atravesando. Normalmente cuando las cosas están bien, ahí no hay modificación o no hay cambios o no hay desafíos o no hay riesgos. Normalmente cuando las cosas están tranquilas, ahí pareciese que no tendríamos que poner tanto nuestra confianza en Dios, porque nuestra autosuficiencia y nuestras capacidades y nuestras habilidades pues nos permiten sortear los diferentes momentos que vivimos en nuestra vida, y quizás apelar a Dios pues no es tan necesario como cuando estamos atravesando momentos muy difíciles. Y por eso la crisis es buena también, porque la crisis nos ayuda a crecer en la fe. La crisis nos ayuda a avanzar. La crisis nos ayuda a confiar en Dios cuando no tenemos otro recurso al cual apelar. Este texto que vamos a leer en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2 nos muestran cómo una familia hebrea, padres que nos muestran un ejemplo de conducta en medio de una temporada de crisis, lograron dar a luz en medio de una situación difícil, de muerte, de dificultad. Lograron dar a luz a un liberador que sería de bendición para la nación. Vamos a leer el contexto en el que nace Moisés. Ustedes conocen muy bien la historia de Moisés. Moisés es aquel héroe de la palabra en el Antiguo Testamento que Dios usa para irrumpir una temporada de 430 años de esclavitud. Dios llama a Moisés y le dice que por la situación que vivía el pueblo de Israel, de esclavitud, de opresión, de injusticia, y por la misma oración que el pueblo de Israel estaba haciendo, Dios había decidido usar a Moisés para bendecir a su nación y a su familia. Y en este contexto del nacimiento de este liberador hay tremendas enseñanzas. Vamos a leer el capítulo 1, algunos versículos, usted me va a seguir, y el capítulo 2. Capítulo 1, versículo 5. Voy a iniciar en el versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel, aunque solo eran 70, es decir, la gente que llegó a Egipto por instrucción de José, solo eran 70, dice la Biblia que se fructificaron y se multiplicaron y aumentaron y fueron fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameseses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más que se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron ¿a quién? A Dios. Voy a repetírselo. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Cuántas mujeres hebreas hay acá? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Capítulo 2, versículo 1. Entonces ya sabemos lo que está pasando aquí en el capítulo 1, ¿cierto? Está la nación de Israel por instrucción de José. Ellos encontraron un terreno para vivir, porque había una situación de crisis y en Egipto podían tener una vida mejor. Entonces José los ubica específicamente en un lugar cercano a Egipto, no específicamente dentro de Egipto, un lugar cercano a Egipto que se llamaba Gosén. Usted lo puede leer en Génesis. Y allí llega, dice la Biblia, que el número eran 70. Pero muere José y queda el pueblo de Israel, y pasa algo terrible, y es que se levanta un rey que no conocía a José. Ahí hay una enseñanza poderosa, pero no me voy a ir ahí. El asunto es que, pues, cuando el faraón se da cuenta que esos israelitas se multiplicaban y crecían, el faraón dijo: no, esta gente es un peligro. Esta gente nos puede gobernar, nos puede colonizar, nos puede acabar. Mejor vamos a ponerles mucho trabajo, vamos a ponerles carga, vamos a oprimirlos para detenerlos, y además vamos a soltar un decreto que si nacen varones los maten. Y las parteras, al ver eso, empezaron a respetar la vida de las mujeres hebreas, porque además las mujeres hebreas daban a luz, eran mujeres fructíferas, como las mujeres de Dios está formando un pueblo. Aquí casi no hay de esas. El asunto es que en ese contexto nace Moisés, en un momento de esclavitud, en un momento de opresión. Pero el nacimiento de él en este relato del Éxodo es un nacimiento que deja múltiples enseñanzas. Cuando él nace, seguramente que lo más probable era que tenía que morir a los pocos segundos de su nacimiento, porque había una orden. Pero Hebreos 11:23, mira lo que dice Hebreos 11:23. Dice algo que nos muestra la conducta en medio de una crisis de una familia de fe. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso
y no temieron el decreto del rey. Entonces esta familia de fe decidió no creerle a la muerte, decidió no creerle al decreto del rey. Moisés abrió los ojos dentro de un mundo hostil, una nación poderosa. Ellos eran una raza extranjera, oprimida. Y allí en medio de esa crisis, Moisés tenía el favor de Dios, porque aunque él no era el primogénito de su familia y tenía un hermano mayor llamado Aarón y tenía una hermana también mayor llamada María, Dios lo había preparado para nacer en un tiempo de crisis y ser respuesta en medio de la crisis. Y Dios lo protege y Dios lo guarda, y allí la familia sabe actuar en medio de la crisis. Cuando estudiaba esto, el Señor me mostraba la necesidad de enseñarle a la iglesia la sabiduría que tiene que tener un creyente en medio de una crisis. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a actuar entendiendo el contexto que estamos viviendo. Si no entendemos el contexto que estamos viviendo, seguro vamos a errar. Porque la cultura política de este entonces era una cultura de muerte. Era una cultura que no respetaba la vida. Y esa corriente estaba arrasando incluso con hijos del pueblo de Dios. Y por eso cuando yo estudiaba esto, la familia de Moisés me generó impacto, ministra Cecilia, porque la familia de Moisés no se fue en la corriente de la cultura, sino que la familia de Moisés escondió a su bebé y lo preservó, porque sabía que aunque ellos vivían en medio de la crisis, su hijo no haría parte de la crisis. Su hijo haría parte de la respuesta. Su hijo haría parte de la liberación. Su hijo haría parte del plan de Dios. Su hijo no se iba a comportar como se comportaban todos aquellos que seguían la cultura de Faraón. Su hijo se iba a comportar como un hijo de Dios. Y yo soy un convencido que en Dios está formando un pueblo. Hay familias que saben formar hijos para que actúen no como la cultura dice, sino como la palabra dice. Porque éramos diferentes. Diga conmigo, somos diferentes. Lo mismo pero diferentes. Diferentes. Había una crisis. ¿Qué es una crisis? Crisis describe experiencias muy difíciles que usted no previó, que usted no se preparó para enfrentarlas y que lo agarraron desprevenido. Circunstancias que lo cogieron fuera de base, y por supuesto eso trae desasosiego, preocupación, ansiedad, soledad, angustia. ¿Cuántos aquí han vivido una crisis? Alce su mano. Una crisis. ¿Qué siente uno en la crisis? Desánimo, angustia, frustración. ¿Qué más siente uno en la crisis? Derrota, preocupación, desesperación. Parece que nadie lo va a sacar a uno del asunto. Parece que no hay salida alguna. Parece que no hay escapatoria. Y el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 7 versículo 7 describió lo que pasa con la gente sabia en medio de la crisis. Eclesiastés 7:7 dice que ciertamente la opresión hace ¿qué? Entontecer al sabio. Entonces uno está como en una cárcel, como en un encierro, como cuando le pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Se le dañó la luz, se le dañó el agua, no le pagaron. Y entonces usted dice, es que fue que me levanté con el pie izquierdo. Y entonces uno dice, ni que hubiera matado un cura, hola. O algunos dicen, estoy salado. Es decir, nada le salió bien. Y justo ese día no vendió nada. Y justo ese día le llegó la suegra.
Entonces ahí ya usted llama al pastor para que ore por usted, porque ya con la llegada de la suegra ya se dio cuenta que usted estaba en una crisis. Menos mal yo no tengo suegras, gracias a Dios. Yo tengo es otra mamá. Yo no sufro con las suegras porque yo no tengo suegras. Entonces, el asunto es que las crisis hay que aprender a sortearlas, a manejarlas y a vivirlas como hijos de Dios. Entonces hay algunas lecciones. Número uno. Lo primero que yo veo es que, fíjese que me causa mucha curiosidad esto. En medio de la opresión eran 70 y de un momento a otro se multiplicaron tanto que al faraón le dio miedo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso que en los momentos más difíciles hay crecimiento? ¿Cómo es eso que en los momentos más difíciles hay fructificación? ¿Cómo es eso que en los momentos más difíciles avanzan las familias? Porque lo primero que yo veo que hizo esta familia es que actuó de acuerdo a la promesa, no a la circunstancia. En una crisis jamás debes dejar que la circunstancia defina tus decisiones. En una crisis jamás debes dejar que la presión te lleve a tomar caminos que no están en el corazón de Dios. En una crisis jamás debes dejar que los caminos cerrados detengan tu avance. Porque cuando tú actúas en una crisis por la circunstancia, ignoras la promesa que un día Dios te hizo. Había un pacto en Génesis capítulo 15 versículo 18. Dios se lo dijo a los patriarcas, Dios se lo dijo a Abraham, Dios se lo dijo a Isaac, Dios se lo dijo a Jacob. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, desde el río hasta el río Éufrates. Es decir, había una promesa que el Señor les daría una tierra grande y ancha, una tierra que fluiría leche y miel, que serían fructíferos, que serían prósperos, que serían libres. Y aunque había esclavitud, aunque había opresión, aunque había crisis social, económica, moral, aunque había un gobierno injusto, aunque había una cultura de muerte, había una promesa que daba esperanza, había una promesa que daba vida, había una promesa que daba fuerza, había una promesa que movilizó al pueblo a fructificarse. Iglesia, Dios está formando un pueblo en medio de esto que estamos viviendo. Dios le prometió al apóstol Marco Díaz que Colombia sería para Cristo. Dios le prometió a nuestros patriarcas que esta iglesia crecería. Dios prometió que Colombia no le pertenecería al comunismo, al socialismo, no le pertenecería al ateísmo. No. En Colombia veremos la gloria de Dios, y aunque oscuridad y tinieblas vengan sobre las naciones, sobre Colombia será vista la gloria de Dios. Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios. Usted allí en casa declare conmigo: Colombia le pertenece a Dios. Lo segundo que yo veo es que actuaron motivados por el temor de Dios. Qué tremendo esto. Las parteras, aterricémoslo al contexto de hoy. Las parteras hacían parte de la Secretaría de Salud. Estoy haciendo un ejemplo para que después no me vayan a demandar los que me están viendo y siempre me buscan para... En fin, las parteras pertenecían a la Secretaría de Salud de Egipto, para que no, ¿ok? De Egipto. Y el secretario de Egipto les dio la orden de que tomaran la cultura de muerte y que mataran a los niños. Pero las parteras decidieron actuar no por lo que la cultura política decía, decidieron actuar con temor de Dios. La Biblia dice en el versículo 17, capítulo 1: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Cuando tú tienes temor de Dios, y quiero hablarle a los jóvenes, cuando tú tienes temor de Dios, tú no actúas como la cultura actúa. Tú no reaccionas como los demás reaccionan.
así pareciese políticamente correcto, porque seguramente el decreto del faraón obedecerlo era políticamente correcto. Pero el temor de Dios entendió que eso no era correcto. Y como el temor de Dios les hizo entender en el corazón que eso no era correcto, el temor de Dios, la palabra temor viene de la palabra eulevomai, que significa ser precavido, tener referencia, actuar de acuerdo a la instrucción de Dios, no a lo que los demás hacen. Entonces el temor las llevó a hacer algo diferente que los demás estaban haciendo. Y algunos me preguntaban: ¿y usted qué va a hacer? ¿Y no va a salir? ¿Y no va a protestar? Le dije: por supuesto, yo soy protestante. Yo tengo carácter protestante. Yo pertenezco a una reforma de hombres y mujeres de Dios que se dieron cuenta que la iglesia tradicional no estaba diciendo toda la verdad, y publicaron tesis en una puerta de una iglesia, y se levantó un movimiento de reforma que trajo libertad y trajo vida para tener una relación con Dios más cercana. Claro que soy protestante, pero yo protesto con el temor de Dios. Y el que protesta con el temor de Dios protesta diferente. Si yo tengo temor de Dios, yo no le levanto una piedra a un policía, porque la Biblia dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Y si yo me resisto a la autoridad, me resisto a Dios. Punto. Este libro santo determina mi conducta. Este libro santo determina mi forma de actuar. Sí, pero es que todo el mundo lo está haciendo. Claro, todas las parteras estaban matando niños, pero las que temían a Dios estaban respetando la vida. Sí, la mayoría de jóvenes están insultando a las autoridades, a los alcaldes, a los gobernadores, a los presidentes, a los senadores. Eso lo hacen los jóvenes que no tienen como parámetro de vida este libro santo que determina la conducta. Porque la misma palabra y la misma historia me muestra que las protestas con temor de Dios no quitaron una sola vida, no bloquearon el comercio, no dañaron las empresas, no dañaron la infraestructura pública, e hicieron cambios trascendentales. Martin Luther King hizo una guerra muy poderosa contra el racismo con principios. Pastor de Dios presbiteriano, dejó su iglesia local para emprender la guerra contra el racismo, y él dijo: no me preocupa las acciones de los indolentes, de los despiadados, de los violentos, me preocupa el silencio de los buenos. ¿Saben qué? Mayoría silenciosa, levantémonos a actuar como hijos de Dios. Levantémonos a declarar paz, a declarar justicia, a declarar respeto, a ser buenos padres, a ser buenos hijos, a ser buenos ciudadanos, a respetar a las autoridades, nos gusten o no, son nuestras autoridades. Hay que respetarlas. Si a ti no te gusta una autoridad, eso lo decides en las urnas, hijo. Pero si la democracia pone una autoridad, hay que respetarla y hay que orar por esa autoridad. Entonces, actuaron por temor de Dios. Diga conmigo: voy a actuar en temor de Dios. Digan los jóvenes: voy a actuar con profundo respeto. Voy a actuar bajo la dirección de Dios. Moisés nació porque las parteras temieron a Dios. Nacerá una generación, un remanente diferente que será respuesta, serán instrumentos poderosos, porque hay familias que temen a Dios. Eso empieza por nuestras casas. Cada quien responde por sus hijos, cada quien responde por sus familias. Principios. Los principios tienen el temor a Dios, porque la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y claro que hemos ido a las calles, pero a orar y a declarar vida. Y claro que hemos ido a las calles a generar puentes de diálogo. Porque yo no estoy avalando la injusticia, no estoy avalando la incorrupción, no estoy avalando los desmanes de algunos policías, porque son algunos, no son todos. Tampoco estoy avalando los desmanes de algunos hechos vandálicos que también tratan de oscurecer el legítimo derecho a la protesta de algunos jóvenes que salen a reclamar algunas causas. Yo no estoy destruyendo ni criticando eso. Lo que estoy diciendo es que los hijos de Dios deben actuar con temor.
Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos vamos a actuar con temor? Que seamos diferentes, que podamos traer una respuesta a esta nación. Lo siguiente que veo es el tercer punto, es que decidieron dar a luz en un tiempo de crisis. Decidieron dar a luz en un tiempo de crisis. Oiga, ¿qué tal si damos a luz grandes proyectos en medio de esta dificultad? ¿Qué tal si damos a luz escuelas de formación poderosas para cambiar la mentalidad de quienes no caminan con Dios? ¿Qué tal si hacemos casas de bendición hoy más que nunca para que esta palabra sea predicada y la gente conozca la verdad y la verdad nos haga libres? ¿Qué tal si dejamos de permitir que un domingo las iglesias las sillas de esta iglesia con los protocolos de bioseguridad estén vacías para que alguien escuche que hay una salida diferente y es la palabra de Dios? Estos padres tuvieron una fe sobrenatural para ver lo que Dios vio en medio de la crisis. Algunos padres que dejaban matar a sus hijos vieron un problema, pero los padres de Moisés, como lo describe el escritor de los Hebreos, vieron una oportunidad, vieron que era hermoso, vieron que era un liberador. Tienes que aprender en la crisis a ver lo que Dios ve. Mira la crisis con fe, mira la crisis con los ojos de Dios, porque si tú miras la crisis con los ojos de Dios, la crisis será una oportunidad. La crisis no te destruirá, la crisis te abrirá camino para avanzar como nunca nadie antes había avanzado. Lo escondieron 3 meses porque actuaron por fe. En la crisis hay osadía, hay vehemencia para hacer lo que pocos hacen y dar a luz en tiempo de muerte. Entonces decidieron dar a luz en tiempo de crisis, número 3. Número 4, decidieron ver la circunstancia como Dios la ve. Número 5, oiga esto, en medio de la crisis, esto es impresionante, está en el capítulo 2. La familia de Moisés, capítulo 2, versículo 3, pues tenía que esconder al niño, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a esconder? ¿Cómo lo vamos a esconder? Entonces, no podían ocultarlo más porque ya lo iban a matar. Entonces, agarraron una arquilla de juncos. ¿De dónde sacaron eso? No tengo ni idea. Y la calafatearon con asfalto, dice la Biblia, y brea, material que salió del propio río, el río que lo iba a matar. Y la colocaron al niño allí en esa canastilla de juncos con asfalto y brea, y ahí se inventaron la cuna estos benditos. Eso es muy tremendo. En la crisis más profunda, Dios te dará creatividad y diseños para traer a la existencia proyectos e inventos que trascenderán de generación en generación. Si no hubiera sido por ese man, quién sabe dónde estamos durmiendo a los niños ahorita. ¿Sí o no? Moisés fue el que se inventó el Moisés. Imagínense los que tenemos hijos, yo que tengo un jardín infantil sin cuna. ¿Ah? Imagínese usted sin cuna. Usted también, ¿no? Tiene un jardín infantil. Sin cuna, eso sería, imagínense todos sus hijos durmiendo en su misma cama. Cuando eso pasa, que José David o Juan Jacobo se pasan violentamente sin yo darme cuenta a mi cama, yo termino en una esquinita de la cama y él termina atravesado así en la cama. O sea que seguramente yo no tendría descanso, mi esposa menos. Pero yo sí le doy gracias a Dios por la vida de Moisés, porque Moisés inventó esa cuna, bendita cuna, nos deja dormir. Pero ¿sabes dónde se inventó esa bendita cuna? En el momento de crisis y en el momento de muerte. Un hijo de Dios no se queja en una crisis que porque bajó el dólar, que porque cerraron el comercio.
un hijo de Dios, la crisis lo lleva a abrir nuevos canales de comercialización, nuevos productos, nuevas ideas, nuevos diseños. Créanme que en medio de la crisis vendrá sobre tu vida una creatividad y diseños de Dios. Y por último, porque se me acabó el tiempo, en medio de la crisis, los instrumentos que eran de maldición, Dios los convirtió en instrumentos de bendición. El río que lo iba a matar le dio el elemento para poderlo salvar. La arquilla, el asfalto, la brea que lo sostuvo en las aguas era del mismo río que lo quería destruir. La crisis que te quiso destruir en estos últimos días no te destruirá, te bendecirá. La espada que Goliat usó para destruir a la nación de Israel fue la que David usó para volarle la cabeza. Porque siempre que el diablo quiere hacer algo contra nosotros, con eso mismo termina derrotado. Póngase de pie. ¿Cuántos van a confiar en medio de la crisis? ¿Cuántos recibieron algo de parte de Dios hoy en su corazón? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu presencia, por tu gloria. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque hoy podemos confiar en medio de la crisis. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque hoy sabemos, Dios de la gloria, que no nos determina una circunstancia, nos determina la promesa. Señor, no actuaremos como los demás actúan, actuaremos bajo el temor de Dios. Padre, yo te doy gracias porque vamos a ver esta crisis como tú la ves, y vamos a dar a luz proyectos, y vamos a dar a luz iniciativas, y vamos a dar a luz diseños, y nada podrá detener el avance que tú has determinado sobre cada uno de tus hijos. Señor, yo bendigo cada persona que me está viendo allí desde su casa. Yo bendigo cada empresario, cada vendedor que está allí en las calles, cada empleado, cada persona, Señor, que está creyendo en medio de esta crisis lo que tú vas a hacer con ellos y en ellos. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que el temor se va de tu vida, declaro que la angustia se va de tu corazón, declaro que la frustración sale. Padre, ahora mismo yo declaro en el poderoso nombre de Cristo Jesús que toda palabra de desánimo, que toda palabra que te lleva a claudicar, que todo pensamiento del diablo que te habla, todo dardo del diablo que te habla al oído y te dice: estás perdiendo el tiempo, no lo hagas más, no seas fiel a Dios, se va de tu vida, se va de tu casa, se va de tu familia. En el nombre de Jesús le hablo ahora a aquellos que están allí conectados. En el nombre de Cristo Jesús derribo todo argumento, toda altivez, toda palabra que no venga de ti, y ahora establezco la palabra de Dios. Señor, declaro que este pueblo, esta iglesia se para en la roca, y tú eres la roca, la fortaleza, la provisión, la sanidad, la liberación. En el nombre de Jesús declaro que mi vida está sobre la roca. Vamos, decláralo con tu boca. Mi vida está sobre la roca, mi familia está sobre la roca, mis generaciones están sobre la roca, mis finanzas están sobre la roca, mi fe está sobre la roca. Se va el temor, se va la angustia, se va el miedo, se va todo adoctrinamiento de nuestros jóvenes, toda mentira de Satanás, la anulo, la cancelo por el poder de la sangre del Cordero de Dios.
y declaro que confiaremos en medio de la crisis. Alza tus manos al cielo y declara: confío en ti, Señor. Aunque desmaye el corazón, a la roca llévame, porque la roca es más alta que yo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias. Voy a confiar que mis hijos caminarán contigo. Voy a confiar que mi matrimonio será restaurado. Voy a confiar que tú suplirás mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Voy a confiar que tú me sacarás, me liberarás de esta deuda, me liberarás de esta enfermedad, me liberarás de este diagnóstico médico. Voy a confiar que yo y mi casa serviremos al Señor. Voy a confiar que se levantan esos bloqueos, que no hay más vandalismos, que no destruyen más a las fuerzas militares. Voy a confiar que la policía será respetada, será honrada, que los jóvenes caminarán en principios. Voy a confiar en que no habrán más muertes. Voy a confiar en que mi nación será una nación de bendición y tu palabra se cumplirá en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Vamos a terminar honrando a nuestro buen Dios, así que quiero pedirle el favor que tome su ofrenda, su diezmo, su primicia. Quizás usted trajo su donación voluntaria para ponerla allí a disposición de todo nuestro Ministerio de Obra Social, para poder llegar a las familias que más lo necesitan y aquellos que están conectados. Voy a pedirles el favor que vean el siguiente video para que puedan hacerlo allí desde sus casas también. Honrar a Dios con tus diezmos y ofrendas es muy fácil. Puedes hacerlo de forma electrónica así. Ve a la sucursal de tu banco virtual y selecciona la opción Inscribir cuenta. Te va a pedir todos los datos de nuestra iglesia, como la cuenta y el NIC que están aquí. Debes tener en cuenta que el proceso de inscripción dura entre 24 y 48 horas para que puedas usarlo. Y finalmente, debes enviar tu comprobante a nuestro correo electrónico gerencia@idefub.org. También puedes guardar tu dinero en efectivo para que un hermano autorizado de la iglesia pueda recogerlo en la puerta de tu casa. Recuerda que con tus donaciones podemos bendecir a cientos de familias de nuestra congregación. Porque IDEFUB eres tú. Sabes que te estoy sirviendo donde me has puesto en contra de mi voluntad, lo estoy haciendo. Pero también sabes que tengo que cumplir con esto porque esto hace parte de mi formación para poder servirte con excelencia. Y el Señor me dio una paz y una confianza que cuando llegó el día del compromiso, me llamó una persona y me dijo: pastor, siento que en su corazón ha venido sintiendo como angustia y como carga. Y Dios puso en mi corazón solventarle esa carga. Y yo apenas lo miré, le dije: si supiera que esa carga vale 10 millones. Entonces se quedó mirándome y me dijo: y yo sé que es un tema económico, y quiero decirle que voy a pagar ese compromiso que usted tiene. Cuando yo escuché eso, yo dije: Señor, qué tan grande es tu fidelidad. Porque seguramente que cuando me ven pensarán que yo nado en dinero, ¿no? Pensarán que yo no tengo necesidades, que yo no tengo compromisos. Y eso sí le digo, que nunca me ha faltado nada. Dios ha sido fiel. Pero no dejan de existir luchas, y en esas luchas siempre termino viendo la fidelidad de Dios. Ya me habían llegado 3 mensajes del BBVA: le prestamos 70 millones de pesos ya, pase y recójalos. Entonces algunos que no saben cómo opera Dios dirán: no, es que esa es la salida. Aquí está la respuesta. Pero me fui a la palabra y dije: las respuestas en la Biblia no eran bancos, eran personas. Y cuando me entró esa llamada y pude cumplir ese compromiso, dije: en realidad vale la pena servirle a Dios.
Yo he visto la fidelidad de Dios. Aquí hay gente que es testigo de eso. Cuando apenas la iglesia podía darme una ofrenda de acuerdo a su capacidad, que eso no cubría ni el 40% de mis gastos, viví por muchos años por fe. Yo pagaba el colegio de mi hijo, me comía un helado en crepes y quedaba ya endeudado. A lo mejor echábamos cremelado de 500. Como Marquito no come helado, entonces solo para Cata y para mí. Pero siempre vi la fidelidad de Dios. Porque Dios me enseñó algo: mientras estés haciendo lo que yo quiero que hagas, a la hora que yo quiero, con las personas que yo quiero, nunca te faltará nada. Y quiero que sepas esto. Ahora tienes que estar sirviéndole al Señor. El viernes salimos con 100 mujeres para el encuentro. Al mismo tiempo estábamos con una escuela de gobierno, 1000 personas, formando una generación con principios bíblicos que le sirva a Dios. Sacamos los buses, me quedé en la escuela. A las 9 de la noche me fui para el encuentro. Dormí 3 horas. Prediqué desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Me subí en el carro, llegué aquí, seguí predicando. Llegué a mi casa anoche, compartí con mis hijos, dormí otras pocas horas. Me levanté a las 4 de la mañana, firmé el mensaje. Sigo predicando. Aquí salgo a la Plaza de Bolívar después del segundo culto a un acto profético que va a haber. En la tarde almuerzo algo, recojo a mi esposa con las 140 mujeres que van llegando, con las facilitadoras, porque yo estoy sirviéndole a Dios. Y si yo estoy sirviéndole a Dios, no me puede faltar nada. El día que tú decidas servirle a Dios, nada te faltará. Padre, te doy gracias por estos recursos. He visto tu fidelidad, pero tú sabes en lo que estoy, Señor. Tú sabes que yo no paro, Padre, y no voy a parar así esté solo, porque he entendido que uno con Dios es mayoría. Señor, he de ver esta iglesia llena de almas, llena de familias que te sirvan, que te adoren, que no se limiten por una pandemia, que no se limiten por una crisis, y que sepan ser fieles a Dios en todo tiempo. Padre, aquí hay un remanente que es fiel. Y este remanente que es fiel, los servidores, los líderes, los pastores, quienes están viéndonos también, que han sido fieles, tienen derecho a ver tu respuesta. Hubo gente que no volvió por miedo al virus. Señor, muéstrales el camino y muéstrales tu gloria, porque si hemos de morir adorándote, moriremos haciendo tu voluntad, pero no moriremos en la cobardía y en la timidez. Millones de personas han salido a las calles por sus causas. Levanta una iglesia que honre la causa del evangelio. Bendigo sus finanzas, sus diezmos, sus empresas, sus negocios, y declaro que esa fidelidad que Dios me ha mostrado todo este tiempo te la mostrará a ti en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ponga su ofrenda allí. En gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Amén. Si alguien más falta, usted puede poner allí. Ahí en pantalla están los números de nuestra cuenta. Si usted quiere hacerlo de manera virtual, lo puede hacer. Voy a orar para que nos podamos despedir, pero antes quiero hacerle un llamado a todos aquellos que vinieron por primera vez. ¿Hay alguien aquí que vino por primera vez? Dios te bendiga, Dios te bendiga, eres muy bienvenido. ¿Por qué no les damos un aplauso especial? Gracias por estar aquí. Dios les bendiga grandemente. Si el pastor se dirige a ellos para poder conversar y afirmar sus datos y su oración de fe. Y si usted está allí desde su casa, quiero pedirle el favor que en los números que están en pantalla usted pueda llamarnos en este momento. No es casualidad
que te hayas conectado con nosotros en este momento, toma tu teléfono y llámanos, porque queremos orar por ti, por tus necesidades, y queremos bendecir tu vida. ¿Estamos listos para salir a ver la gloria de Dios en medio de la crisis? Entonces déjeme bendecirlo. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Tú conoces las luchas, tú conoces las necesidades, los retos que tenemos esta semana, los desafíos. Pero Señor, yo sé que te vas a glorificar y que una vez más vas a abrir camino donde no lo hay, y que una vez más vamos a ver tu gloria y vamos a ver tu fidelidad. No actuaremos de acuerdo a la circunstancia, actuaremos de acuerdo a la promesa. Estamos seguros que nuestra motivación será el temor de Dios, que daremos a luz en medio de la crisis, que veremos la crisis como tú la ves, que nos darás creatividad, diseños como nunca antes, y que los instrumentos que eran de maldición serán instrumentos de bendición. En el nombre de Jesús, amén.